Hola, soy Eric Pineda, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Pertenezco a la carrera de Trabajo Social en cuarto semestre. Bueno, hoy hablaré de las relatorías sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para empezar, mi video consta de las siguientes partes. Primero voy a dar una breve introducción acerca de las relatorías de los derechos de los pueblos indígenas. Expondré un ejemplo que se dio en el Ecuador. Seguiré con los mandatos de las relatorías. Continuaré con las condiciones para presentar una petición o una denuncia. Por último, les daré a conocer un formulario para la presentación de dichas denuncias. Espero que sea de su agrado y la información les sirva de suma utilidad. La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Comisión Interamericana en el año 1972 sostuvo que por razones históricas, principios morales y humanitarios, era un compromiso sagrado de los estados proteger especialmente a los pueblos indígenas. En el año 1990 creó la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con el objeto de brindar atención a los pueblos indígenas de América que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en el área. En este sentido, la Comisión Interamericana ha expresado la necesidad de exigir una especial protección al derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, porque su goce efectivo implica no solo la protección de una unidad económica, sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. Guatemala, año 1993. La Comisión Interamericana expresó: desde el punto de vista de los derechos humanos, en tanto propiedad de una persona, un pequeño plantío de maíz merece el mismo respeto que una cuenta bancaria o una fábrica moderna. Los órganos del sistema de protección de los derechos humanos han desarrollado una jurisprudencia progresiva en la que se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La importancia que la Comisión otorga a los derechos de los pueblos indígenas se ha traducido en un fortalecimiento de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, obteniéndose significativos logros. Como lo expresó una dirigente indígena, al sistema interamericano de derechos humanos no solo los abogados pueden llegar, no solo los doctores pueden llegar, sino también los pueblos indígenas pueden llegar. Un ejemplo que se dio en el Ecuador es el caso de Sarayaku. El 6 de julio del 2011 se realizó una audiencia entre el Estado y el pueblo indígena Sarayaku en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de juzgar al Estado ecuatoriano por el otorgamiento de una concesión petrolera de tierras ancestrales del pueblo Sarayaku, ubicado en Pastaza, sin contar con el consentimiento previo de las comunidades y la violación de los derechos humanos de los indígenas. La audiencia duró cerca de 2 días y se desarrolló en la ciudad de San José, en Costa Rica. El 26 de julio de 2012, la comunidad indígena Sarayaku, asentada en el centro de la Amazonía, expresó su satisfacción por la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado por la vulneración de sus derechos. Ese tribunal condenó a Ecuador por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en territorios de los Sarayaku, sin consultar con las comunidades nativas opuestas al proyecto. La sentencia obliga al Estado a organizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, en este caso, el pago de una indemnización y el retiro de todos los explosivos sembrados por la petrolera en la selva. La Relatoría tiene como mandato la realización de las siguientes actividades: promover el desarrollo del sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en materia de protección a los pueblos indígenas y en especial promover el avance y consolidación de la jurisprudencia del sistema sobre derechos de los pueblos indígenas. En este ámbito, promover y facilitar el acceso de los pueblos indígenas al sistema interamericano. Participar en el análisis de peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares en las que se aleguen presuntas violaciones de derechos de los pueblos indígenas y o de sus miembros.
Apoyar la realización de visitas a los países miembros de la OEA para profundizar en la observación general de la situación y para investigar una situación particular de pueblos indígenas, así como participar en la preparación del informe respectivo de la visita. Elaborar informes temáticos sobre aspectos atendientes a los derechos humanos de los pueblos indígenas en el hemisferio, que contengan las recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas que contribuyan a promover y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Realizar y participar en conferencias, seminarios y reuniones de distinto carácter con representantes de los gobiernos, la academia, la sociedad civil y los pueblos indígenas, con el objeto de difundir y analizar los temas propios de su mandato. Las condiciones para presentar una petición o una denuncia. Deben cumplirse 3 condiciones antes de presentar una denuncia o petición. Primero, debe referirse a la supuesta violación por parte de un Estado de los derechos establecidos en la Convención Americana, en la Declaración Americana o en uno de sus demás instrumentos. Segundo, el peticionario deberá haber agotado todos los recursos legales disponibles en el Estado donde ha ocurrido la violación y la denuncia o petición de la Comisión debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la notificación de la decisión final sobre el caso por parte del Tribunal Nacional. Agotar los recursos internos significa que, antes de acudir a la Comisión, el caso debe haberse presentado ante los tribunales de justicia o ante las autoridades competentes del país correspondiente, sin que se hayan obtenido resultados positivos. Y tercero, la denuncia no deberá estar pendiente de otro procedimiento internacional. A continuación les mostraré un ejemplo de formulario para realizar la denuncia o la petición. La primera parte consta de datos personales del denunciante. En la segunda parte, los datos de las personas afectadas por las violaciones de derechos humanos. Bueno, en la tercera parte tenemos que poner el Estado miembro de la OEA, el cual se está presentando la denuncia. En la cuarta parte, los hechos a denunciar. La quinta parte, la cual se pone los derechos vulnerados. En la sexta parte, los recursos judiciales destinados a reparar las consecuencias de los hechos denunciados. Tenemos un poco de pruebas disponibles. En la séptima parte, toca indicar si hay algún peligro para la vida, la integridad o la salud de la víctima. En la octava parte, toca indicar si el reclamo contenido en la petición ha sido presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otro órgano internacional. Para finalizar, tenemos la firma y la fecha del denunciante. Estas peticiones pueden ser enviadas por correo electrónico. Para concluir este video, dejo los links de algunas páginas que profundizan más del tema y les podría servir de ayuda. No olviden suscribirse, denle like, gracias y buen día.